Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la programación de operaciones versus la programación de proyectos para la materia Gerencia de Producción de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Les voy a hablar un poco de cuál es la empresa objeto de estudio. Lechecol es una microempresa familiar creada aproximadamente hace 15 años. Actualmente se dedica a la elaboración y comercialización de productos lácteos como leche en polvo azucarada y leche en polvo entera y mezclas lácteas. Está ubicada en la zona franca del municipio de Tocancipá. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de la programación de operaciones. La programación de operaciones es una técnica que consiste en identificar y ordenar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proceso, optimizar el uso de recursos programando las producciones en función de la capacidad y optimizar el uso de los materiales. ¿Qué se busca con ello? Que dé como resultado un plan basado en fases de tiempo o una programación de actividades que indique qué hacer, cuándo, por quién y con un plazo o periodo de tiempo, que nos va a permitir lograr un alto nivel de eficiencia, un inventario bajo y un buen servicio al cliente. Se clasifica por el tipo de proceso, que puede ser en línea, en lotes o por proyectos. Por otro lado, la programación de proyectos es el proceso de organizar una línea de tiempo para todas las actividades del proyecto. Las fases consisten en planeación, programación, control y un cierre. Se utiliza regularmente para producir un producto único y esto hace recalcar que los proyectos tienen un inicio y un fin, no son actividades continuas como la programación de operaciones. Las similitudes de ambos procesos son que en algún momento ambos requieren utilizar los diagramas de Gantt. Ambos se llevan a cabo de manera individual y ambos se deben planificar teniendo en cuenta el riesgo que implican. Las divergencias son que las operaciones son una función que se realiza de manera repetitiva y permanente y los proyectos son esfuerzos temporales para obtener un resultado. Los proyectos buscan generar un nuevo resultado, las operaciones no. Las semejanzas son que ambos son planificados, ejecutados y controlados. Se llevan a cabo con un número de recursos limitados y ambas se realizan de manera individual, es decir, por persona. En cuanto al proceso de producción de Lechecol ZF se maneja de la siguiente manera. Un container traído directamente desde Estados Unidos principalmente, debido a que nuestra materia prima la importamos. Esta materia prima la almacenamos en zona franca que queda ubicada en Tocancipá. Se realiza un respectivo control de calidad, del cual se toman unas muestras por parte de nuestra ingeniera de alimentos. Ella esas muestras las envía a un laboratorio y ese laboratorio expide un certificado que nos da a nosotros el inicio para poder producir nuestras leche en polvo entera azucarada o mezcla láctea. Después de esto se hace una verificación de nuestros insumos. Nuestros insumos son cajas, empaques, azúcar pulverizada, bueno, todas las cosas que requerimos para producir nuestra leche. Se hace también una verificación de la maquinaria con la cual contamos en la fábrica. Después de esto se almacenan esas materias primas que necesitamos para producir las mezclas que requieren nuestros supermercados. Entonces, dependiendo la producción y el pedido que se tenga, en este caso vamos a hablar de leche en polvo entera azucarada, esa leche en polvo se mete en una tolva y se introduce también el azúcar pulverizada. Entonces ahí se hace esa mezcla y esa máquina hace un proceso el cual mezcla muy bien esos productos y lo hace de manera sistemática al producto, envía el producto al empaque. Entonces en ese empaque viene lo que es la fecha, todo lo que exige el INVIMA con respecto al alimento, que tenga su fecha de lote, de vencimiento, su sello esté completamente bien verificado. Después de eso se hace un control de calidad del producto terminado, o sea, la bolsa sale de esa máquina y se revisa que esté completamente, que cumpla con todas las garantías para que el consumidor esté a salvo.
Después de esto se meten esas bolsas, se introducen en unas cajas, en un embalaje que va dependiendo. Si es una bolsa de 380 gramos, la caja viene por 30 unidades. Si es de 900 gramos, va en una caja por 20 unidades. Esas cajas son almacenadas en unas estivas, las cuales van de 10 a 15 cajas por alto. Después de esto llega el camión, el cual está encargado de realizar la entrega, bien sea en Bogotá, en Tocancipá o a nivel nacional. Ese transportador se dirige a esa respectiva ciudad y entrega el pedido. Así terminaría nuestro proceso de producción en Lechecol ZF. Bueno, teniendo en cuenta la información dada por la empresa Lechecol ZF, se presenta un cuello de botella en el cual se evidencia que la capacidad disponible de leche en polvo no cumple con la capacidad requerida por el mercado. Esto quiere decir que la producción no está satisfaciendo la demanda por el aumento del consumo de productos de la canasta familiar, entre esos uno muy importante, la leche. Esto, razón por la que vive actualmente el país en torno a la salud, ya que las personas abastecen en gran cantidad sus hogares en caso de escasez de productos por el cese de las actividades. Así que la empresa plantea estrategias de producción que le generen un costo aceptable, por el cual decide hacer un análisis y evidenciar las limitantes respecto a la capacidad requerida de producto. Igualmente se discute que la empresa ha venido creciendo de forma gigantesca los últimos 3 años y que definitivamente requiere de una nueva planta, la cual ayudará a abarcar nuevos mercados. Para empezar, hablaremos un poco de programación de proyectos, la cual es la etapa siguiente a la planeación y la que antecede al control en la administración de un proyecto. ¿Qué implica la administración de un proyecto en cuanto a la programación? Implica definir fechas, estimar el tiempo desde el inicio y hasta el fin, plantear un presupuesto, asignar personas, mirar qué método se tendrá en cuenta para cumplir con la meta, que en este caso sería la construcción de una nueva planta. La empresa Lechecol ZF toma la decisión de diseñar y crear una nueva planta de producción que genere satisfacción a la demanda presentada. Así que la empresa requiere de un análisis de programación en el cual se dispondrá de una meta. El cómo, la forma o el método, con qué recursos físicos y financieros se requieren, quiénes, en este caso sería la mano de obra, cuándo, tener en cuenta una fecha, un plazo, es decir, hacer un cronograma, definir un cronograma, con cuánto sería el presupuesto. Para esto se emplean algunas herramientas de programación, una de las más conocidas son el diagrama de Gantt, el método CPM y el método PER, los cuales se usan para ciertas especificaciones. El diagrama de Gantt es para proyectos simples donde se especifican las actividades, el tiempo y la fecha en el que se realizará cada proyecto. Este tendrá una especie de cronogramas, se verá muy parecido a un cronograma. El diagrama CPM es un diagrama de red que se usa para proyectos más grandes y que se requiere de un tiempo corto. Y el diagrama de PER se usa para proyectos más complejos que requieren un tiempo más largo para su ejecución. En este caso, la empresa Lechecol ZF requiere de un diagrama de Gantt para desarrollar las actividades, programar fechas y así llevar un orden cronológico. Igualmente, se usará el método del camino crítico, método CPM, ya que se tiene conocimiento suficiente de las fases del proyecto a desarrollar, puesto que la empresa piensa basarse en los antecedentes de la antigua planta. Este método, con diferencia al PER, es que gestiona actividades, el PER gestiona actividades desconocidas que precisan trabajos de investigación y de carácter probabilístico. El método CPM, que es el que usaremos en el proyecto a elaborar, es el método de ruta crítica que se puede desenvolver por medio de 2 tipos de gráficos: el de flechas, que lleva una secuencia lógica de las actividades, y el de redes de presencia, que conecta las actividades y la relación que tiene cada una. En este caso, como emplearemos el método de ruta crítica,
hablaremos un poco de él. Consiste en la planificación y programación basada de gráficos que requiere efectuar una labor previa de análisis que aborde los siguientes trabajos: descomposición estructural y ordenada del proyecto en subsistemas y cada uno de estos en las actividades que lo integran, descripción detallada de las actividades que integran el proyecto, asignación a cada actividad de los recursos necesarios, ya sean humanos o materiales, y del tiempo estimado para la ejecución, establecimiento de las dependencias secuenciales entre las distintas actividades. El método CPM es una herramienta que permite estimar el tiempo más corto en el que es posible completar un proyecto, así que este método es el que más se usa en proyectos como plantas. En este caso pues nosotros elaboraremos una planta, así que lo principal es identificar todas las actividades que involucra el proyecto, establecer relaciones entre las actividades, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después, construir una red o diagrama conectado de las diferentes actividades a sus relaciones de precedencia, definir costos y tiempo estimado para cada actividad e identificar la ruta crítica de las actividades que componen el proyecto. Entonces, pues para finalizar, diremos que la programación de un proyecto presenta grandes ventajas como las de proveer situaciones, definir formas de actuar, optimiza el uso de recursos, evita mantener recursos ociosos, minimiza costos de operación, evita las sobrecontrataciones. Entonces, pues teniendo en cuenta el proyecto de la empresa Lechecol, pues se piensa cumplir con la capacidad requerida, ampliar el mercado, requiriendo mayor mano de obra, lo que implica generar nuevos empleos y a corto plazo generar más utilidades, ya que a mediano plazo generar más utilidades, ya que a corto plazo su objetivo principal sería recuperar la inversión, la cual genera que la empresa se desarrolle económicamente a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Entonces, pues esta es la presentación del proyecto de la empresa Lechecol ZF y esperamos cumplir los objetivos y la meta propuesta. Muchas gracias.